Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es viernes 15 de abril del año 2022. Vamos a tener la conclusión de la lección de escuela sabática que hemos venido estudiando durante la semana y se ha titulado Caín y su legado. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis capítulo 4, verso 7. El trágico legado de Caín es la consecuencia del pecado de Adán y de Eva, y la consecuencia de la maldición que cae sobre la tierra. Por eso lo sucedido en el capítulo 3 es una réplica de lo sucedido en el 4, lo que técnicamente llamamos paralelismo. Lo ocurrido en el capítulo 4, es decir, el crimen de Caín, el de Lamec, la disminución de la edad y el aumento terrible de la maldad, son todo ello consecuencia de la maldición que se pronuncia en el capítulo 3. Domingo 10 de abril, Caín y Abel. Entre Caín y Abel existían grandes diferencias, de parte de sus padres grandes preferencias. Su madre confiaba y esperaba que fuera el hijo de la promesa, pero fue todo lo contrario. Faltaría mucho tiempo para que se cumpliese la promesa. Los contrastes de los nombres de estos hermanos son abismales. Caín significa adquirir, es decir, adquisición de algo valioso y poderoso. Por el otro lado, Abel, que significa vapor, soplo, denota vacuidad, falta de sustancia, vanidad. No importa lo que se pudiera decir de Caín, no era el Mesías, sino todo lo contrario. Lunes 11 de abril, las dos ofrendas. El hecho de que Caín y Abel ofrecieran ofrendas diferentes no significaba que no sabían lo que habrían de hacer. Los dos fueron instruidos al respecto, pero solo Abel obedeció y Caín actuó deliberadamente con rebeldía. Abel apeló a los méritos de Cristo a través de su sangre, representada por el corderito. Pero Caín buscaba alcanzar justificación por medio de sus propias obras, por medio de sus propios méritos, no a través de la sangre del sacrificio de Cristo Jesús. Martes 12 de abril, el crimen. Caín se enfurece contra Dios y contra su hermano. Contra Dios no puede atentar nada directamente, pero su hermano le quita la vida sabiendo que eso traería dolor a Dios. Dios actúa con Caín exactamente como actuó con Adán y Eva, porque quería que se arrepintiera y que fuera salvo. Había oportunidad de salvación para él, sin embargo, endureció su corazón. Con la ayuda de Dios podemos vencer el pecado, pero es necesario dejarnos guiar por su Espíritu. Miércoles 13 de abril, el castigo de Caín. Aun cuando Caín peca terriblemente contra Dios, el Señor le da oportunidad de arrepentirse, pero Caín no está dispuesto a reconocer su pecado. El Señor entonces pronuncia el castigo sobre él, y la tierra vuelve a recibir maldición nuevamente al recibir la sangre de Abel. Polvo eres y al polvo volverás. Caín había de recibir como castigo una vida errante lejos de la presencia de Dios. Jueves 14 de abril, la maldad del hombre. Aquí figura el nieto de Caín con una actitud muy arrogante, presumiendo y afanándose de su crimen que decía superaba mucho al de su abuelo, y exigiendo mucho más de lo que Dios le dijo a Caín respecto a su integridad física. La maldad del ser humano fue en aumento con esos ejemplos negativos, y dentro de ese contexto nace Set, el sustituto de Abel, y de su linaje habría de nacer el Mesías. Pero los hijos de Dios, es decir, los descendientes de Set, comenzaron a casarse con las hijas de los hombres, de lo cual el Señor les había prohibido, y la maldad fue incrementando más y más. Dios tenía que actuar. Lo primero que hizo fue disminuir la edad a 120 años. Y finalmente tuvo que destruir a la raza humana por medio del pecado, porque la maldad y la violencia era mucha. Sobrevivió Noé y su familia, descendientes de Set, de donde nacería el Mesías, para estudiar y meditar. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia, pregonero de justicia, dice la Biblia, e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo
para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente donde los mensajes de Dios, dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. He aquí, dijo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que habían hecho impíamente. Queridos amigos y hermanos, es lamentable el legado que nos dejó Caín. Es una historia triste que nos deja lecciones importantes de actitudes y conductas que debemos evitar. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor, de nuestro Dios, y permitamos que su Espíritu nos guíe. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.